D. Pero en nuestra realidad nos vemos comenzando como un bebé y el cuerpo crece y cambia. ¿No contradice eso la idea de que todo sucede a la vez? P. La experiencia del nacimiento es muy análoga a los conceptos mentales o funciones mentales de su experiencia. Hay un comienzo definido y un final definido, un nacimiento y una muerte. Y tu vida está definida por todos esos puntos que caen entre los dos límites. Si te apartaras de este conjunto definido de perímetros y observaras tu existencia total, verías que los puntos de referencia del nacimiento y la muerte son simplemente definiciones y no realidades. Su alma existe tanto dentro como fuera de los puntos de referencia que describe como nacimiento y muerte. Por lo tanto, tomas una perspectiva más alta o más amplia, y ves que existes, estés vivo o no. D. Sí, estas son cosas que puedo entender. Simplemente no puedo ponerlo en los perímetros de tiempo simultáneo donde todo estaría ocurriendo a la vez. P. La existencia de términos como sucediendo o principio y fin, son algo definitorios, en el sentido de que te hacen pensar en esos términos. Les pediríamos que usen diferentes términos, como existencia, que no define ni el principio ni el final, sino que simplemente relaciona la existencia de la realidad. La realidad existe. No comienza, y no termina. Su definición de tiempo simultáneo es simplemente un intento de ver la imagen completa en un término bidimensional, lo cual es algo confuso, ya que existe este concepto, pero no en sus términos. D. Tenemos que lidiar con los términos que nuestra mente entiende en el idioma inglés. Está bien. Pasemos a otro. Estoy tratando de entender el concepto de vidas paralelas, incluso universos paralelos. Tal vez sean dos cosas totalmente diferentes, pero empecemos con vidas paralelas. Dicen que estas son vidas que estamos experimentando al mismo tiempo. Y ahí, de nuevo surge el concepto de tiempo. Pero están en diferentes periodos de tiempo, e incluso pueden superponerse. P. De hecho, este es un concepto similar, en el sentido de que el tiempo paralelo y los universos paralelos son de hecho el tiempo y los universos simultáneos de los que hablamos antes. Es simplemente una cuestión de centrar su atención en un aspecto particular de lo que es la suma de todas sus experiencias. Nos referiríamos de nuevo a la analogía del círculo, en la que cualquier punto definido en el círculo puede ser un principio o un final. No se define por su carácter como uno u otro. Simplemente está ahí. Luego comprenda que todos los puntos en ese círculo existen simultáneamente en ese círculo. Y no son ni principio ni fin, en sí mismos, sino solo por definición. No son, en sí mismos, un punto. Son simplemente una definición. D. Creemos que entramos en un cuerpo como espíritu y experimentamos esa vida. Pero si también existimos, viviendo otra vida paralela a ella, ¿cómo se puede definir eso? Estoy pensando en un alma entrando en un cuerpo en un momento individual. P. Tu realidad, tu realidad personal, se podría definir como un círculo. Tú, en tu estado consciente, solo puedes comprender el punto o segmento que tu mente es capaz de percibir. Tu conciencia solo es capaz de percibir lo que está directamente frente a ti. No quiere decir que no puedas ver más allá de tu propia nariz, pero usaríamos esa analogía en el sentido de una imagen general. Todo lo que eres y todo lo que has sido y todo lo que serás, está en ese círculo. Pero tu percepción de eso es simplemente lo que es lo suficientemente pequeño para que tu mente consciente lo perciba. Eres, en planos superiores, consciente de la suma total de tu existencia. Sin embargo, su mente consciente, en el plano desde el cual está hablando, solo es capaz de lo que es más inmediato para su mente consciente. D. Acabo de tener un pensamiento. Siempre que estoy haciendo hipnosis y llevo a la persona a otras vidas, ¿es esa una forma de cambiar el enfoque? Como cambiar de canal en un televisor. P. Eso es exactamente correcto. De hecho, es la misma persona o energía. La conciencia simplemente se dirige hacia adelante o hacia atrás a lo largo de este círculo. Este ser existe. No comienza, no termina. Simplemente existe. Simplemente cambias tu enfoque o perspectiva de una sección de esa existencia a otra. No hay ruptura en la existencia.
Es continuo e infinito en cualquier dirección. Sin embargo, puedes avanzar en tu percepción para adaptarla a lo que buscas. El conocimiento que buscas se encontrará en alguna otra parte de ese círculo. Entonces es como si el subconsciente tuviera el conocimiento, la suma total de todas las vidas. El subconsciente es la suma total de todas esas vidas. Es el círculo mismo. El consciente simplemente se mueve a esa porción del círculo del cual buscas información. Y luego relata lo que está en esa porción del círculo. Quisiéramos aclarar, como en su pregunta, que en casos de aberraciones mentales o enfermedades donde la percepción está distorsionada, moverse a otra parte del círculo causaría una distorsión en la percepción. Hablamos aquí con la suposición de que las realidades se presentan como realmente son, y no a través de una lente distorsionada de falsa impresión. Porque eso sí es posible. La lente o la mente consciente debe ser clara y sin distorsiones, de modo que la información de los diferentes puntos de este círculo se presente y encontramos aquí una dificultad al traducir la palabra. Entonces parece que nuestro concepto del subconsciente es realmente erróneo. El subconsciente está más relacionado con el alma o con el espíritu. En realidad no hay diferencia. El alma y el espíritu son idénticos. El subconsciente, en su definición, es simplemente la inteligencia o la conciencia de esa alma. En su definición, la conciencia de su alma se define como el subconsciente. El hecho es que tu alma es tu conciencia. Ese es uno de los obstáculos para aprender las realidades del universo. Es que tu conciencia es tu realidad. No es que percibas el universo a través de tu conciencia, la realidad es tu conciencia. Eres lo que crees. Esa es tu verdadera realidad. Creemos que el subconsciente es como el registrador, el guardián de los sistemas del cuerpo, y permanece objetivo de esa manera. Es como un protector del cuerpo. Pero supongo que no lo he correlacionado con ser el alma o espíritu real. La existencia de su conciencia valida el hecho de que usted es. Piensas, luego eres. Y sin embargo lo eres, y sin embargo no lo sabes. Luego piensas, luego no eres. A menudo, cuando me comunico directamente con el subconsciente y le pido información sobre el cuerpo, parece ser muy objetivo y distante. Los aspectos emocionales de vivir en un entorno como el que te encuentras requieren que haya algún tipo de interfaz para poder funcionar con las corrientes de realidades que giran a tu alrededor. Estas emociones permiten la ingesta de información de lo que se está procesando a tu alrededor, para ser asimilada a la existencia de tu alma. Traducir las existencias a tu alrededor de una manera que pueda ser percibida por tu conciencia. Creo que eso lo hace un poco más fácil. Otra pregunta en la misma línea. ¿Puede darme una descripción o definición de otras dimensiones que existen muy cerca de nosotros, aunque son invisibles para nosotros? Hay muchas dimensiones que rodean su área definida de realidad. Le pediríamos que elija lo que perciba como más relevante y lo defina en términos que pueda entender. De hecho, hay muchas dimensiones, tanto por encima como por debajo de su profundidad de percepción. Sin embargo, eso no quiere decir que uno u otro sea mayor o menor que. Dicen que existen muchas dimensiones muy cerca de nosotros, pero invisibles para nosotros, y sin embargo son muy similares a las nuestras. ¿Tiene eso algún sentido? Son accesibles para usted, sin embargo, tal vez no sean aparentes para usted. Hay muchos aspectos de estas otras dimensiones que se superponen de una dimensión a otra. Y, sin embargo, hay muchos más aspectos que son exclusivos de esa dimensión particular. Hay momentos en que tus estados emocionales hacen que tu mente se expanda y amplíe y mejore tu percepción del mundo que te rodea. Por ejemplo, muchas personas descubren que ver una puesta de sol en particular en un momento particular de su vida, o tal vez, en un momento del día o del año, les dará una sensación de conciencia que no es común en su vida. Una unidad con la naturaleza que es poco común. O tal vez en la lengua vernácula de quienes buscan estas experiencias, volverse uno con la naturaleza. Han sintonizado su conciencia con ese hilo particular que es común a todos estos universos. Por lo tanto,
sienten que el aliento de su existencia se expande hasta el punto de sentir que están en muchas otras dimensiones a la vez. Y de hecho lo son. Ellos son conscientes de ello. Entonces parece traer el mismo concepto de dónde está nuestro enfoque. Las otras dimensiones están todas ahí, pero no podemos percibirlas debido a nuestro enfoque. Eso es exacto. Entonces parece que esos tres temas van juntos. Eso es exacto. El alcance general de esta conversación es más de percepción que de realidad. Las realidades del universo están ahí para que todos las perciban. Sin embargo, el crecimiento individual y la comprensión de la persona que estaría tratando de comprenderlo en un momento dado, determinaría hasta qué profundidad, aliento o altura sería capaz de percibir estas otras realidades. Entonces, cuando hablan de elevar nuestra conciencia, significa eso que nos volveremos más conscientes de estas otras realidades. Eso es exacto. Discusión en una de las reuniones del grupo en la década de 1980. A veces pensamos en tener varios aspectos de nosotros mismos, que muy posiblemente podrían estar viviendo aquí en la Tierra al mismo tiempo que nosotros. ¿Con qué frecuencia es esto cierto? Mi respuesta instantánea fue muy frecuente. Mucho más frecuente de lo que somos conscientes. De hecho, cuantas más proyecciones de pensamiento enviamos en esas áreas, más jugo le damos a esa capacidad. Sin embargo, nuestros aspectos tienen vida propia. Existen, y la mayor parte del tiempo no son conscientes de sus otros aspectos. Nosotros y otros. Durante otra sesión con en 1999. He estado recopilando información sobre diferentes dimensiones y quería ampliar eso. Sé, a mi manera limitada, que las otras dimensiones que rodean nuestro planeta son mundos físicos, con seres humanos físicos viviendo en ellos. Pero vibran a diferentes velocidades y son invisibles para nosotros. ¿Puedes darme más información al respecto? Hay una cierta realidad circular en la que no hay sentido de finitud en la verdadera realidad. Hay muchos matices de la realidad que se expresan de diferentes maneras. Sin embargo, decir que una dimensión es física, en lugar de espiritual, es algo engañoso. El concepto parece entenderse como un ser físico diferente del espiritual. Es simplemente que eso que llamáis físico tiene ciertas características, que son algo separadas o diferentes de lo que llamáis espiritual. Sin embargo, son uno y lo mismo. Se trata simplemente de que existan ciertas diferencias que distingan a unos de otros. Si tuviera que definir la verdadera realidad del agua verde en oposición al agua azul, podría decir que ciertamente el agua verde no es lo mismo que el agua azul. De todos modos, es obvio que el verdadero constituyente de cada uno, que es el agua, es completamente idéntico. Simplemente hay diferencias entre los dos, que los distinguen. Entonces, podría decir que el agua azul es realmente diferente del agua verde. He oído que hay otros seres viviendo en estas otras dimensiones. Son invisibles para nosotros, pero viven en lo que consideran un mundo físico. Eso es exacto. Es como si las ondas de radio en su aire existieran todas al mismo tiempo, y todas contienen información diferente, realidades diferentes, pero aún así pueden existir en el mismo espacio al mismo tiempo. Es simplemente una cuestión de una diferencia en la frecuencia. No hay interferencia hasta que las frecuencias intentan compartir la misma frecuencia al mismo tiempo. Esto provoca lo que llamamos estático o superpuesto. Sí. Problema. Esto sucede con las dimensiones. De vez en cuando. Pero afortunadamente, en el esquema de las cosas hay salvaguardas que previenen esto. Sin embargo, es posible una superposición ocasional. ¿Qué pasaría si eso ocurriera? Seres de diferentes dimensiones podrían interactuar y tomar conciencia unos de otros a través de sus propias percepciones sensoriales. Los sentidos, a los que llamas tus 5 sentidos, son instrumentos que están sintonizados con las frecuencias en tu nivel de existencia. Los seres que habitan otros niveles de existencia tienen órganos sensoriales que están sintonizados con su propia frecuencia particular de existencia. Si, por alguna razón,
estos niveles de conciencia se superpusieran o compartieran la misma frecuencia, entonces los elementos sensoriales de cada uno estarían sintonizados con la misma frecuencia. Y los seres en cada plano serían conscientes unos de otros. D. Sabrían que algo inusual había sucedido. P. Quizás, pero no necesariamente. Hay entre las dimensiones ligeros cambios. Entre dimensiones sucesivas los mayores cambios se hacen más evidentes. Tal que los seres de varias dimensiones removidos, si fueran capaces de comprender que están viendo, se darían cuenta de que en verdad está sucediendo algo muy peculiar. Sin embargo, debido a que los cambios son tan sutiles entre las dimensiones, cada dimensión sucesiva es ligeramente diferente de la siguiente. Posiblemente podría ser que uno no fuera, al menos inicialmente, consciente de que se había encontrado en otra dimensión. D. Pero es posible ir y venir. P. Eso es exacto. D. Hemos escuchado que a veces hay ventanas que hacen más fácil pasar de una dimensión a otra. ¿Es esto cierto? P. Hay aberturas que son útiles para permitir que los seres, que tienen el conocimiento y la conciencia, puedan manifestar esta llamada ventana. Sin embargo, no hay en su terminología, un cierto lugar que pueda definirse como un fenómeno existente, en sí mismo, que sea estático, al que pueda acceder en cualquier momento simplemente caminando hacia él. Las energías se pueden manipular de modo que se pueda generar una ventana. Sin embargo, no es un fenómeno natural. Como usted sabe, hubo un experimento realizado por Submarina que se conoce comúnmente como el experimento Filadelfia. Este es un ejemplo de un experimento con estas ventanas. Existen aquellos seres que son espiritualmente capaces de pasar de una dimensión a la otra. Su mejor ejemplo quizás sea Jesús, quien podría acceder a muchos niveles diferentes. Después de su ascensión podría volver a vuestro plano conscientemente y aparecer. Aunque tal vez no era de su avión, podría venir a su avión. D. Quiere decir que el gobierno encontró una manera de abrir la ventana para ir y venir, con el experimento Filadelfia. O crearon una ventana. P. Diríamos que se abrió una ventana. Sin embargo, la habilidad de regresar no fue tan refinada como la habilidad de abrirlo. Hubo resultados catastróficos debido a la incapacidad de manipular adecuadamente este fenómeno. Es una condición natural, en el sentido universal. Los planos son simplemente naturales y comunes. Sin embargo, es su nivel de comprensión en este punto lo que los hace a ellos o a este concepto algo sobrenatural. Nada más lejos de la verdad. Es la base de la realidad, en el sentido universal. D. Pero el gobierno encontró una manera de hacer esto. P. Hay quienes están trabajando en la manipulación de estas energías. Hay algunos que lo han logrado más o menos. Sin embargo, debido a la falta de conciencia espiritual, que es necesaria, tal vez haya todavía una comprensión fundamental muy cruda de este fenómeno. D. Continúan los experimentos. P. Eso es exacto. Es posible en este momento transportar energía o materia a través de las dimensiones. Sin embargo, las realidades espirituales que permiten que ocurra este fenómeno aún no se comprenden. La base del entendimiento hasta este punto ha sido tecnológica. El componente espiritual no ha sido entendido. Ha habido experimentos que han fallado. Y los participantes estaban algo peor después que antes. Su alma o espíritu tiene la capacidad, o quizás los recursos, para sanar a estas víctimas de estos experimentos cuando han pasado del plano de Men's Channel al que llamáis plano espiritual. Ha habido casos en los que los individuos se perdieron por completo en otra dimensión y, en esencia, quedaron atrapados en otra dimensión. D. ¿Cómo podrían quedar atrapados si el alma puede ir a donde quiera y hacer lo que quiera? P. Son los componentes físicos de los que hablamos. Hay casos en los que el cuerpo físico es completamente transportado a otra dimensión con el alma intacta. D. Eso es lo que quieres decir. El físico estaba atrapado en otra dimensión y no podía regresar. P. Eso es exacto. Su comprensión es adecuada para permitirnos ver lo que está describiendo. Y sí, es cierto que a veces se superponen. Sin embargo, en este punto no es tecnológicamente factible que alguien en su avión intente esto regularmente.
De hecho, es una de las formas en que aquellos a los que ustedes llaman alienígenas pueden maniobrar a través de grandes distancias. Es simplemente una cuestión de ir entre las dimensiones y encontrar esos portales que existen en su estado natural. Deseamos aquí definir la diferencia entre lo que describíamos como ventana y lo que describimos como portal. Sí, me gustaría saber la diferencia. P. En el contexto en el que hablábamos antes, una ventana era un dispositivo que permitía simplemente pasar de un plano de existencia a otro. Este no es un dispositivo natural. Un portal, sin embargo, es un fenómeno natural muy parecido a un túnel, en el que se puede cruzar lo que llamarías distancia en un plano particular. Uno podría viajar grandes distancias atravesando estos portales. Sin embargo, estos portales están en el mismo plano. No trascienden los planos separados de la realidad. Una vez que uno ha llegado al destino en ese avión en particular, es necesario convertir al avión al que desea llegar. De esa es la parte con la que tengo confusión. Esto es diferente de otras dimensiones, esto está en el mismo plano. P. Los portales están en el mismo plano. No trascienden planos. Hay portales dentro de los propios planos, sin embargo, los portales no atraviesan los planos. Y esto es diferente a ir entre dimensiones. P. Eso es exacto. Todavía estoy un poco confundido con eso. Si estamos pensando en el mismo plano de existencia, vendrían los extraterrestres de una estrella física o parte del galaxia que está ahí fuera ahora. Pero en lugar de ir a la velocidad de la luz o lo que sea, simplemente encontrarían un portal. P. Eso es exacto. Así que están en este plano físico de la realidad, en lugar de en otra dimensión. Acaban de encontrar estas puertas para poder ir y venir más rápido. P. Eso es exacto. Todo esto me resulta confuso, pero acabo de tener una idea. Usando el planeta Venus como ejemplo, en nuestra dimensión parece que no hay vida allí. ¿Sería posible que en una realidad alternativa o en una dimensión diferente, pudiera haber gente viviendo allí? P. En el nivel en el que experimenta la realidad, no la habría. Sin embargo, en dimensiones superiores hay de hecho muchas formas de vida en muchos de los planetas que están simplemente en un nivel diferente de expresión. Sería simplemente que la expresión, tal como se manifiesta a vuestro nivel, no transmite ni expresa la esencia de lo que vosotros llamaríais reformas. En los niveles inferiores de esa expresión hay simplemente gas y roca. Sin embargo, por mucho que un iceberg se considere solo parcialmente visible, se sabe que la expresión completa del iceberg no es visible. El nivel en el que estás viendo la realidad en Venus es simplemente una parte de lo que está bajo el agua, por así decirlo. Hay porciones de la expresión total que son invisibles para ti porque tus percepciones no pueden concebir la realidad de los planos superiores de existencia. Entonces, en una realidad alternativa, otro mundo paralelo, por así decirlo, podría haber una raza física viviendo allí. P. Eso es exacto. Y en el sentido de nuestra analogía con el iceberg, incluiríamos el iceberg para trascender los planos de existencia. Cuando Phil despertó, discutió la parte de la sesión que recordaba. P. Lo principal que obtuve fue el hecho de que hay una diferencia entre las dimensiones. Pero que dentro de una dimensión hay niveles de conciencia incluso dentro de una dimensión. Por ejemplo, hay cosas de las que no somos conscientes en esta dimensión, mucho menos en las otras dimensiones. Es como el espectro de luz que es toda una luz en esta dimensión, y es posible que solo seamos conscientes de ciertas porciones del espectro. Nuestra conciencia está limitada a una porción muy pequeña de esta dimensión. No somos completamente conscientes de todos los elementos de esta dimensión, y mucho menos de las otras dimensiones. Y así el concepto de portales está dentro de una dimensión. Puedes viajar grandes distancias dentro de esta dimensión, pero no hay portales de esta dimensión a la siguiente. Pero hay grados es casi como si hubiera dimensiones dentro de dimensiones. Algo así como leer una octava. Cada nota sería una dimensión, pero aún está a salvo dentro de una octava. Sí, realmente aprecié su explicación sobre los portales en lugar de las ventanas. P.
el agua parecía ser la forma más fácil de explicar cómo pensamos en lo espiritual y lo físico. Es básicamente la misma realidad solo que en una forma diferente. Todos estuvimos de acuerdo en que estamos creciendo y expandiéndonos hasta donde podemos manejar y comprender información complicada ahora que nunca podríamos haber entendido al comienzo de nuestro trabajo. Artículo que apareció en el Daily Telegraph. Londres. 11 de octubre de 1995. Bienvenidos al próximo mundo. Por Dr. Michio Ukaku. La teoría de la gravedad de Einstein, que nos da la teoría del Big Bang y los agujeros negros, se ha sometido a la prueba más estricta hasta el momento y se ha superado con creces. En la última edición de Physics Today, astrónomos de Harvard, MIT y el observatorio Hashtag anunciaron con orgullo que habían confirmado la teoría de Einstein con una sorprendente precisión del 0,4% al medir la curvatura de las ondas de radio del cuásar 13279 cerca del borde del universo visible. Pero hay algo de ironía en este anuncio. Cada éxito solo resalta una brecha enorme. Incluso cuando los científicos aclaman pruebas cada vez más precisas de la teoría del espacio alabeado de Einstein, el propio Einstein sabía que su teoría se vino abajo en el momento del Big Bang. La teoría tenía pies de barro. Se dio cuenta de que la relatividad no tenía ningún valor cuando se trataba de responder la pregunta cósmica más embarazosa de toda la ciencia: ¿qué sucedió antes del Big Bang? Hágale esta pregunta a cualquier cosmólogo, y levantará las manos, pondrá los ojos en blanco y se lamentará: esto puede estar para siempre más allá del alcance de la ciencia. Simplemente no lo sabemos. Hasta ahora, eso es. Recientemente se ha desarrollado un notable consenso en torno a lo que se denomina cosmología cuántica, en el que los científicos creen que una fusión de la teoría cuántica y la relatividad de Einstein puede resolver estas difíciles cuestiones teológicas. Los físicos teóricos se precipitan donde los ángeles temen pisar. En particular, está surgiendo una nueva imagen atractiva pero sorprendente en la cosmología cuántica que puede sintetizar algunas de las grandes mitologías de la creación. Hay dos mitologías religiosas dominantes. Según la creencia judeo-cristiana, el universo tuvo un comienzo definido. Esta es la hipótesis del Génesis, en la que el universo nació de un nuevo cósmico. Sin embargo, según la creencia hindú-budista en el Nirvana, el universo es atemporal, nunca tuvo principio, ni tendrá fin. La cosmología cuántica propone una hermosa síntesis de estos puntos de vista aparentemente hostiles. Al principio era nada. Sin espacio, sin materia ni energía. Pero según el principio cuántico, incluso la nada era inestable. Nada comenzó a decaer, es decir, comenzó a hervir con miles de millones de pequeñas burbujas formándose y expandiéndose rápidamente. Cada burbuja se convirtió en un universo en expansión. Si esto es cierto, entonces nuestro universo es en realidad parte de un multiverso mucho más grande de universos paralelos, que es verdaderamente atemporal, como Nirvana. Como ha dicho Steve Weinberg, el físico premio Nobel, una implicación importante es que no hubo un comienzo, que hubo Big Bangs cada vez más grandes, de modo que el multiverso continúa para siempre. Uno no tiene que lidiar con la cuestión de antes del Bang. El multiverso ha estado aquí todo el tiempo. Me parece una imagen muy satisfactoria. Los universos pueden surgir literalmente a la existencia como una fluctuación cuántica de la nada. Esto se debe a que la energía positiva que se encuentra en la materia se equilibra con la energía negativa de la gravedad, por lo que la energía total de una burbuja es cero. Por lo tanto, no se necesita energía neta para crear un nuevo universo. Alan Gadd, creador de la teoría inflacionaria, comentó una vez: a menudo se dice que no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Pero el universo mismo puede ser un almuerzo gratis. Y Andre Linde de Stanford ha dicho: si mis colegas y yo tenemos razón, es posible que pronto nos despidamos de la idea de que nuestro universo era una sola bola de fuego creada en el Big Bang. Aunque esta imagen es atractiva, también plantea más preguntas. ¿Puede existir vida en estos universos paralelos? El cosmólogo de Cambridge Stephen Hawking tiene dudas, cree que nuestro universo puede coexistir con otros universos, pero nuestro universo es especial. La probabilidad de formar estas otras burbujas es muy pequeña.
Por otro lado, Weinberg cree que la mayoría de estos universos paralelos probablemente estén muertos. Para tener moléculas de ADN estables, el protón debe ser estable durante al menos 3.000 millones de años. En estos universos muertos, los protones podrían haberse desintegrado en un mar de electrones y neutrones. Nuestro universo puede ser uno de los pocos compatibles con la vida. De hecho, esto respondería a la antigua pregunta de por qué las constantes físicas del universo caen en una banda estrecha compatible con la formación de la vida. Si la carga del electrón, la constante gravitatoria, etc., cambiaran ligeramente, entonces la vida habría sido imposible. Esto se llama el principio antrópico. Como dijo Freeman Dyson de Princeton, es como si el universo supiera que vendríamos. La versión fuerte de esto afirma que esto prueba la existencia de Dios o una deidad todopoderosa. Pero según la cosmología cuántica, tal vez haya millones de universos muertos. Fue un accidente, por lo tanto, que nuestro universo tuviera condiciones compatibles con la formación de moléculas estables de ADN. Sin embargo, esto deja abierta la posibilidad de que existan universos paralelos que sean casi idénticos al nuestro, excepto por algún incidente fatídico. Quizás Jorge III no perdió las colonias en uno de esos universos. Sin embargo, puedo calcular la probabilidad de que un día estés caminando por la calle, solo para caer en un agujero en el espacio y entrar en un paralelo universo. Tendrías que esperar más que la vida útil del universo para que suceda tal evento cósmico. Como observó el biólogo J.B.S. Haldane, el universo no solo es más extraño de lo que suponemos, es más extraño de lo que podemos suponer. El Dr. Michio Ukaku es profesor de física teórica en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y autor de Hyperspace, a científica de Citroën de décima dimensión, Oxford University Press. Parece que las grandes mentes científicas tienen al menos una parte de la imagen.